Juan Medina Gordillo, de 53 años, nacido en la línea de la Concepción, Cádiz, había probado la vida de emigrante en Francia. De su estancia de muchos años en el vecino país, le quedó un regusto amargo y el apodo de El Francés, con el que sería célebre. En la capital francesa conoció a su esposa, Inocencia, Ino, que había ido a trabajar a París procedente de un pequeño pueblecito de Burgos, San Millán de Lara, a 25 kilómetros de la capital. Ino se había decidido a emigrar después de ver el escaso horizonte que le proporcionaba el trabajo como sirvienta en España. Tras terminar un largo periodo en casa de una familia de militares, se decidió a dar el gran paso. Sería, más o menos, mediada la década de los 50. En París, las españolas tenían buena fama de cumplidoras, y aunque Ino no había tenido la fortuna de poseer una educación que la preparara para andar por el mundo, las cosas le empezaron enseguida a marchar bastante bien. Como era esforzada y muy dispuesta, al poco se defendía con holgura. Una vez instalada, conoció a Juan Medina, con el que contrajo matrimonio. Fruto de aquella unión fue un hijo que, en época de los crímenes, tenía 29 años. Juan Medina, el francés, recordaba con cierto resquemor su pasado de emigrante. Había sido feliz, aunque nunca se había adaptado por completo a la vida francesa. Su matrimonio funcionó al principio, con los problemas más o menos comunes a todas las parejas, pero con el tiempo se puso en evidencia la gran particularidad de su carácter abúlico, reservado y lunático. A consecuencia de ello, las diferencias con su mujer derivaron en una total incomprensión. Harto de esta situación, Juan tomó la decisión más extraña de su vida. Abandonó a su mujer y a su hijo en Francia para venirse a la casa de su suegra, en el pueblecito burgalés de San Millán. No tenía nada planeado ni sabía de qué iba a vivir. De hecho, entró en la casa de su suegra y allí se benefició de su generosidad sin preocuparse del futuro. Por entonces, San Millán era un pueblo que se desangraba, quedándose sin habitantes. De los 400 que tenía cuando Ino se marchó a Burgos y luego a París, la población se había ido reduciendo hasta quedarse en los escasos 40 vecinos que tenía cuando al francés le dio la locura asesina. A Juan Medina no le gustaba trabajar. De hecho, en los 15 años que vivió en el pueblo, solo se le recuerda una vez que estuvo un par de meses de peón de albañil. El resto del tiempo lo pasaba de acá para allá, haciendo recados o ramoneando sin empleo. Lo que más le gustaba era salir de caza. Pero fuera de eso, no se le recuerda actividad fija. De esta manera pasó 10 años en el domicilio de su suegra, compartiendo casa y comida con ella y con uno de sus cuñados, Ángel. De vez en cuando, en fechas muy señaladas, venían a pasar unos días con la familia, su mujer y su hijo. En una de esas, Juan Medina, que había tomado muchas ínfulas en el hogar, se enfrentó a su mujer promoviendo una agria discusión. Como resultado de la misma, se produjo un fuerte enfrentamiento en el que salieron a relucir los grandes problemas de fondo. Su cuñado, Ángel, intervino para rebajarle los humos, a la vez que le pedía que se marchara de la casa y dejara en paz a la familia. No tuvo más remedio que hacerle caso. Entonces fue cuando puso a prueba la hospitalidad de otra de las familias de San Millán, la de Amancio Delgado, su mujer y sus 5 hijos, que tenían la vivienda más humilde del pueblo, pero que, a pesar de eso, acogieron como huésped a Juan durante 2 años. En el transcurso de ese tiempo, Juan adquirió un gran ascendiente sobre los 3 hijos menores: María del Carmen, de 20 años, Antonio, de 17, y Rosa, de 13. Tal vez las cosas habrían sido muy distintas si el padre, Amancio, no hubiera tenido que pasar gran parte del día en el monte cuidando de un rebaño de ovejas. Esa circunstancia dejó campo libre a Juan para que fuera aumentando su dominio sobre la casa y los más jóvenes. Gracias a ello, se estableció una relación muy íntima con las muchachas, especialmente con María del Carmen.
Primero las tuvo como hijas, pero luego quiso conseguir algo más. Al término de todos aquellos meses, también a la sopa boba de sus vecinos como antes lo estuviera a la de su suegra, Juan se vio obligado a hacer uso de sus ahorros y acabó comprándose un piso en Burgos y una vivienda en el pueblo. Durante aquel nuevo periodo, la influencia sobre las familias de su suegra y la de sus vecinos siguió en su apogeo, aunque los jóvenes luchaban para librarse de su dominio. Tres años más tarde, cuando María del Carmen cumplió 22, Antonio 19 y Rosa 15, la existencia había cambiado para todos. Los tres muchachos se habían trasladado a Burgos para trabajar allí, y allí también se había ido Juan Medina, que vivía a caballo entre la capital y el pueblo. Juan seguía sin tener un empleo fijo y definitivamente alejado de su mujer e hijo, trataba de inmiscuirse en la existencia de los tres jóvenes que había tutelado desde su más tierna adolescencia. Paralelamente, dentro de sí, había alimentado una pasión enfermiza que le arrastraba. Se había obsesionado perdidamente con María del Carmen. Hubo un tiempo, allá en el pueblo, cuando ella apenas tenía margen de maniobra y no podía pedir ayuda, en el que Juan se aprovechó de esta situación para abusar de ella. En la capital las cosas habían cambiado. La joven iba tomando vuelo lejos del cerrado y asfixiante ambiente del pueblo, pero Juan no cesaba en sus enfermizos empeños de acosarla. Medina frecuentaba el piso de los jóvenes en la calle Vitoria, en Gamonal, a solo 3 portales del suyo, con tanta asiduidad que muchos vecinos pensaban que era allí donde vivía. A María del Carmen poco le importaba. Esta había decidido darle un giro a su existencia al margen del dominio que él quería imponerle. Se echó un novio, un compañero de trabajo con el que empezó a salir ante el creciente enfado de Medina. En abril de 1996, atormentado por sus pasiones, ya no podía más. Se plantaba en el portal de la casa y vigilaba a la joven, llegando incluso a amenazarla de muerte, tanto a ella como a su novio. María del Carmen, harta, lo denunció a la policía. Medina fue detenido, pero al no tener antecedentes se le puso en libertad. Desde entonces, nada volvió a ser lo mismo. Medina seguía manteniendo un trato amable, poniéndose a disposición de los jóvenes para llevarlos al pueblo en su coche, pero tramando en silencio su repugnante y cruel venganza. El 27 de noviembre de 1996, muy temprano, María del Carmen quiso advertir telefónicamente a sus familiares del pueblo para que estuvieran muy atentos, porque algo grave podía pasarles. Su premonición no sirvió de gran cosa. Sobre las 4 de la tarde, Juan Medina, llevando oculta una escopeta de caza, se presentó en el domicilio de los jóvenes. Llamó insistentemente porque tardaron en abrirle, y cuando lo hicieron, penetró en la vivienda, disparando sobre María del Carmen, el objeto de su obsesión, y sus 2 hermanos, Rosa y Antonio. Los vecinos escucharon gritos y detonaciones. Asustados, llamaron a la policía, pero el criminal actuó tan rápido que ni siquiera pudieron verle huir. A continuación, subió a su piso, a unos 50 metros del lugar del crimen. Juan Medina descargó sus iras golpeando la escopeta que quedó rota en su domicilio, pero allí mismo tenía otra, esta convertida en retaco, con los cañones recortados. Comprendió que lo que había hecho no tenía marcha atrás y que sería cuestión de horas que la policía atara cabos y diera con él. Entonces, decidió seguir su escalada de horror. En su coche recorrió los kilómetros que le separaban de San Millán. Nada más llegar, se dirigió a la casa de su suegra, Antonia de la Torre, de 90 años, quien casualmente se encontraba en la cocina acompañada de Juliana Juez, de 65 años, madre de los 3 hermanos a los que ya había dado muerte. Las mujeres se asustaron al verle empuñando la escopeta. Se abrazaron aterrorizadas. Los disparos las destrozaron a la vez, pero Medina no tenía bastante. De allí salió deprisa, dirigiéndose al domicilio de su cuñada, Ángela Porras,
sobre la que disparó dejando la herida de muerte. Unos obreros que asfaltaban la calle escucharon los disparos. Luego vieron salir al hombre, pero no vieron la escopeta que debía llevar oculta. La mujer apenas susurró unas palabras cuando la recogieron los trabajadores en la puerta de su casa. «Mi cuñado me ha matado», fue lo que atisbó a decir. Murió más tarde en el hospital. Medina ya había desaparecido. En el pueblo se desató el pánico. El asesino andaba suelto y, aunque nadie lo sabía entonces, buscaba a otro de sus cuñados que no encontró. Mientras la Guardia Civil y la policía le seguían los pasos, el cobarde regresó sigilosamente a su vivienda de San Millán. Se acostó en la cama y se disparó en el corazón. Descubiertos los cadáveres y apenas asumida la magnitud de la tragedia, el pueblo entero, roto de dolor, se negó a que el asesino de 6 de sus vecinos fuera enterrado en su cementerio. El cuerpo de Juan Medina, reclamado por la madre, recibió sepultura en la línea de la Concepción. A través de la niebla. Y una semana más, en directo por primera vez, estamos en A través de la niebla con Pedro Riutort. Ahora buenas tardes, porque nos está viendo la gente. Sí, buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? Pues nada, aquí en riguroso directo. Nos ha pillado el programa en el mismo lugar porque estamos en la presentación de Libélula que tenemos esta tarde, así que hemos aprovechado el escenario pues para también grabar el podcast y que sea una experiencia distinta, ¿no? Pues sí. Me propusiste que por fin se nos vieran las caras en uno de los programas, ¿no? Y digo, ¿por qué no? Así que bueno, el que nos esté viendo desde YouTube, saludos. Y a los que nos estéis escuchando, como siempre, a través de Spotify o ebooks o otras redes, gracias, como cada semana. Y como estamos grabando desde Aranda de Duero, desde Burgos, pues hemos traído un caso pues muy de la tierra, muy relacionado con Burgos, que la verdad yo no conocía, lo he descubierto en un libro sobre la crónica negra española y me ha dejado bastante fascinado. No sé si tú conocías este caso o no. Yo no, ni siquiera había oído hablar de él. Pero claro, entiendo que hay tantos casos en España y en el resto del mundo, evidentemente, pero especialmente en España similares a este, que bueno, es un poco difícil conocerlo. Pero sí es verdad que por la violencia del caso, pues bueno, es bastante notable, ¿no? Es que es lo que tú has dicho, no es un caso que en ciertos momentos, luego lo veremos, recuerda también a la matanza de Puerto Urraco y sí. Que no, perdona que te interrumpa, que tampoco es que desmerezca mucho en cuanto a nivel de violencia del de Puerto Urraco, pero evidentemente pues hay que tener suerte. Lo que me refiero es que este caso pues no tuvo tanta popularidad, pero no desmerece en cuanto a violencia, quiero decir que está bastante a la altura de Puerto Urraco. Uh-huh. Pero bueno, quizá pues no sé el momento en el que ocurrió, no lo sé. Sí. Aquí nos tenemos que remontar a la década de los años 50 para irnos al inicio un poco a la génesis del caso, ¿no? Cuando en París se conocen Juan Medina Gordillo, que era natural de la línea de la Concepción, un pueblo de Cádiz, e Inocencia, más conocida como Ino, procedente de un pequeño pueblo de Burgos, San Millán de Lara, a 25 kilómetros de la capital. Se conocen al poco de llegar a la capital francesa, tras haber estado ella sirviendo en casa de una familia de militares, y allí pues decide buscarse la vida como muchos otros inmigrantes españoles de la época. Al poco de llegar, conoce a Juan, se casan y llegan a tener un hijo. Juan ya llevaba un tiempo en Francia, pero no se había adaptado nunca a esa vida, ¿no? A esa vida. De hecho, de ese tiempo que había pasado en Francia le venía el apodo, el francés, pero digamos que era una persona muy retrotraída, muy encerrada en sí mismo en esa época, que no terminó de adaptarse a la vida en la capital. Sí que es cierto que ese matrimonio en un inicio funciona bastante bien, pero cuando pasa un tiempo de convivencia, pues el carácter violento, reservado, abúlico, lunático de este señor sale a la luz y las diferencias con su mujer derivan en una situación insostenible. Así que este hombre toma una decisión que a mí me resulta lo más chocante casi del inicio del caso, ¿no? Decide abandonar a su mujer y a su hijo y marcharse hasta la casa de su suegra en el pueblo de San Millán,
este señor en ese momento no tenía ni oficio ni beneficio y se mete en esa casa, se aprovecha de la generosidad de la suegra sin preocuparse de nada, ¿no? Ni del dinero ni de la comida, y esto ya es un dato que nos habla muchísimo de esa personalidad extraña y invasiva, ¿no? Bueno, pues sí, porque o bien tenía una suegra muy enrollada o no se explica muy bien, porque entiendo que hubiera abandonado a su hija y a su nieta. No sé, como mínimo es chocante que luego pues la suegra le dé cobijo en su casa. Y bueno, ya como tú bien dices, pues es un poco chirriante o anormal, no suele ser lo habitual. Que se vaya desde Francia a un pueblo de Burgos a meterse, o sea, después de esas peleas con la mujer, y abandone ahí el lecho familiar para meterse en casa de la suegra, en vez de irse a casa de su madre, es lo que me resulta muy curioso, ¿no? Sí, no tiene mucho... Quiero decir, todo puede ser. Si ellos... tampoco conozco si fue una ruptura amistosa o no. Tiene pinta de que no. Parece ser que los datos dicen que no fue una ruptura. No. Además es que esta mujer luego seguía yéndole a visitar a la casa con el hijo. O sea, era una situación bastante peculiar. Bueno, a lo mejor la suegra también, no sé, como que albergaba la esperanza de que el matrimonio se arreglara en algún momento y quizá vio ahí pues como una forma de ayudar a que otra vez se retomara la relación. No lo sé. Desde luego es atípico, no es lo normal, ¿no? Y contaban las crónicas que a este señor pues no le gustaba demasiado trabajar, prefería vivir de los demás. Durante esos 15 años que reside en San Millán, pues solo se le recuerda un trabajo como albañil durante un periodo de meses, un periodo de tiempo, y el resto de tiempo lo pasa de aquí para allá haciendo recados, ramoneando sin empleo, y lo que más le gustaba era pues salir a cazar, un rasgo que destaco pues por todo lo que vendrá después, ¿no? Sí, sí, pues que no quiere decir que vamos, que es un dato curioso, pero me refiero que bueno, que es muy puntero luego cuando descubramos cómo termina el relato, ¿no? Pues este señor, que al quite de lo que decíamos antes, es que seguía casado, claro, porque no existía el divorcio en ese momento. Se tira 10 años viviendo de gorra en casa de la suegra, compartiendo la comida, el techo con ella y con uno de sus cuñados, un hermano de su esposa, Ángel. De vez en cuando, en fechas muy especiales, venían a pasar unos días con él la mujer y el hijo, como he dicho antes, que yo me imagino que esas reuniones tenían que ser pues muy peculiares, ¿no? O sea, con aquel metido en la casa. Pues sí. Y en una de esas reuniones, pues Juan Medina ya se había hecho con el control de la casa, tenía un poder y una capacidad de manipulación sobre su suegra altísima, tenía unas ínfulas tremendas en el hogar. Se enfrenta a su mujer en una de esas reuniones, como decía, promoviendo una discusión que debió de ser gordísima, porque acaba siendo expulsado de la casa por su cuñado, por Ángel, y a pesar de esto, en vez de largarse de allí o buscarse la vida, volver a Cádiz, no, él decide quedarse en el pueblo y busca cobijo en la casa de una de las familias más humildes del pueblo. O sea, yo imagino que o debía ser muy persuasivo o no debía de tener tanta mala fama, porque pone a prueba esa hospitalidad de la familia de Amancio Delgado, que vivía en una casa muy pobre con su mujer y sus 5 hijos, y a pesar de eso pues no tiene reparos en acoger a este señor, a pesar de la tragedia, que en ese momento no tenía ni idea de lo que iba a suponer que este señor entrase en su casa, ¿no? Sí, y aparte parece ser que él o no tenía una familia en la que apoyarse, me refiero directamente, o siempre iba buscando el respaldo de personas ajenas, no tan allegadas a su círculo familiar más íntimo, aunque en el caso de la suegra, pues bueno, desconocemos también la relación que debían tener ellos dos, pero me refiero, luego irte a casa de un vecino, en vez de, como tú bien nos dices, regresar a Cádiz, no sé, estar alrededor, pues a lo mejor de tus padres, porque entiendo yo que en esa época los padres debían vivir, o los hermanos que pueda tener este señor. La madre vivía de este señor. Es extraño, ¿no? También es extraño que no lo sé, a lo mejor es que yo soy un poco desconfiado, pero que también un vecino le abra las puertas así, como así, y lo acoja y tal. Bueno, el caso es que fue así. Por eso digo que este señor tenía que tener una capacidad de manipulación terrible, tenía que ser una persona muy inteligente, ¿no? Para conseguir eso, porque 10 años en casa de la suegra y otros 5 en casa de una familia con la que no tenía ningún lazo familiar ni nada. Sí, posiblemente o tenía, no lo sé, o a lo mejor había trabajado un personaje, ¿no?
que engatusaba un poco, ¿no? Como que sí, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Porque tampoco tiene mucha lógica lo que decimos, que sabiendo los problemas, porque yo entiendo que si eres un familiar o un vecino, perdón, de esa familia donde ves que existe esa fricción y tal, darle cobijo a una persona que tampoco es familia directa tuya, oye, que está muy bien, que es muy... Es decir, que es de buena gente hacer eso, pero me refiero que todo es un poco un proceso extraño, que no es el normal, ¿no? Pues en ese periodo de tiempo que vive en esa casa, además, adquiere esa misma influencia que tenía sobre su suegra, pero unos niveles ya mayores con los hijos, con los 3 hijos menores del matrimonio, especialmente con María del Carmen, que en ese momento tenía 20 años. Primero las tiene como una suerte de hijas adoptivas, pero cuando ellas crecen, pues este señor quiere tener pues un contacto, digamos, más cercano con ellos, ¿no? Esta situación a lo mejor también más cercano con ellos entendemos en un sentido repugnante, en un sentido... lo que va siendo un abuso. Un abuso sexual. Abuso sexual. Esta situación también a lo mejor no habría tenido esta influencia sobre los niños si el cabeza de familia no hubiese tenido el trabajo que tenía. Era un pastor, tenía que ocuparse de un rebaño y pasaba pues muchos periodos de tiempo fuera de la casa dejando a este señor dentro, porque como decimos no tenían oficio ni beneficio, entonces podía ejercer todas esas artimañas y todos esos trucos para hacerse con el control del hogar, ¿no? Sí. Yo no sé qué tipo, porque tampoco lo especifica en las fuentes que tú me has hecho llegar, no especifica muy bien qué tipo de relación tenía con esta vecina para tener esta confianza, y porque ese señor tampoco trabajaba, quiero decir, se pasaba la mayor parte del tiempo, se le conocen trabajos esporádicos, pero no sé, es que es todo muy raro porque como tampoco conocemos qué tipo de relación, repito, tenía con la vecina y tal, si se conocían tan a fondo como para decir, bueno, dejo a mis hijos a tu cargo en casa, solos. Pero bueno, entiendo que también, a lo mejor, como tú bien has dicho antes, pues tenía una personalidad engatusadora, sí, que mostraba una forma de ser que no era la real, y bueno, no sé, la gente pues era confiada. Claro, como decía, gracias a esas artimañas, durante ese periodo consigue establecer una relación muy íntima, aprovechándose pues de ese carácter retrotraído de no haber salido nunca de un pueblo, de las niñas, de no conocer mundo. Se aprovecha muchísimo de su situación, de poder, ¿no? Y empieza a cometer una suerte de abusos sexuales, no se especifica muy bien, pero por las crónicas de la época se da a entender que llegó a sobrepasarse con María del Carmen y empezó a obsesionarse muchísimo. La diferencia de edad entre ambos era enorme, y se obsesiona muchísimo con esta chica, y pasado un tiempo, este señor, que a pesar de no tener trabajo, pues debía tener unos ahorros muy bollantes, no sé de dónde le venían, imagino que de no gastarse dinero en nada, ¿no? Decide comprarse un piso en Burgos y una vivienda también en San Millán. Y en ese periodo la influencia sobre las familias de su suegra, a la que seguía visitando además asiduamente a pesar de haber sido expulsado de la casa, y sobre la de los vecinos sigue en su pleno apogeo. Es cierto que los niños habían ido ya creciendo y luchaban para liberarse ya del dominio de este siniestro personaje. Un poco lo consiguen, o lo intentan, mejor dicho, 3 años más tarde, cuando María del Carmen ya cumple los 22, Antonio 19 y Rosa 15, pues los muchachos se trasladan a Burgos para trabajar allí, y Juan Medina decide seguirlos. De hecho, es que se compra un piso al lado del de los chicos, en el portal de al lado, ¿no? Hasta donde llegaba la obsesión de este hombre por esa familia. Sí, parece que es como una especie de ritual, ¿no? Obsesivo. Evidentemente, aquí hay un dato importante. Si se compró un terreno, un piso en Burgos, pues hombre, dinero debía tener. ¿De dónde venía? No lo sabemos. No sabemos si es que venía pues de familia, de herencias, de lo que fuera. Quizá por ahí había un nexo que sí, no lo sé, por ponerle un poco de lógica a todo, pues yo que sé, a lo mejor había un interés por esta persona, pues porque a lo mejor manejaba ese dinero, y bueno, pues oye, siempre es muchas veces más agradable para según qué personas acoger a alguien con dinero, que sí, es así, es una realidad. Entonces, bueno, ya lo de que se mudara y el piso lo tuviera justo al lado de la casa donde vivieron, se mudaron los 3 hermanos, es muy significativo.
Ya en este periodo se había alejado completamente de su mujer y de su hijo, a los que había dejado en Francia, no tenía ninguna relación de ellos, y no cesaba en esos intentos de inmiscuirse en la existencia de los 3 jóvenes con los que había convivido y había tutelado desde su adolescencia. Además, paralelamente había seguido creciendo esa pasión enfermiza que sentía hacia María del Carmen. Como comentaba, ya en el pueblo, cuando ella apenas se podía defender de él, a veces llegó a abusar de ella, pero una vez María del Carmen llega a la capital, consigue escapar de esa influencia, rehace su vida, y Juan Medina comienza a comprender que nunca va a poder dar rienda suelta a esas fantasías tan depravadas que tiene con la chica. Esto no le impide seguir frecuentando ese piso, en el 5º piso del 177 de la calle Vitoria, en el barrio de Gamonal, un piso que, como digo, estaba a solo 3 portales de distancia del suyo. Visitaba ese piso con tanta asiduidad que, de hecho, los vecinos del bloque pensaban que él vivía allí. A María del Carmen le importaban muy poco esas intenciones tan burdas de Juan por conquistarla o por beneficiarse de su situación, y de hecho se había echado hasta un novio, un compañero de trabajo con el que empieza a salir, provocando un enfado terrible en Medina. Tanto fue así que en abril del 96 se planta en el portal de la casa y la amenaza de muerte a ella y a su novio. María del Carmen denuncia a este individuo a la policía y Medina fue detenido, pero al no tener antecedentes se le pone en libertad. Ya aquí hay un primer conato violento y nos habla un poco de lo que va del desenlace que va a tener la historia, ¿no? Sí. Un dato, bueno, a lo mejor no es importante, pero aquí seguían sin estar divorciados ellos dos. Uh-huh. Pero tampoco tenía mucha lógica, porque el divorcio aquí ya en el 96 me parece que... Sí. No había ningún problema para llevar ese término. No sé, como tú bien dices, el conato ese ya tendría que haber sido una muestra con todo lo demás, pero claro, a lo mejor fue un primer aviso que ella pues no le dio la importancia que debía darle y pensó pues que era pues eso, una tontería más, o no sé, un capricho más de este señor, no sé. Después de la detención de este señor no cambian demasiado las cosas, a pesar de esa denuncia y de esa detención, porque Juan sigue teniendo relación con los jóvenes, que yo es algo que no termino de entender tampoco, que este siguiese entrando en aquella casa como Pedro por su casa. No. Y de hecho es que incluso les lleva al pueblo de vez en cuando, se ofrece a transportarles en su coche y sigue teniendo esa relación, pero en silencio. Él ya iba maquinando poco a poco su venganza pasional, enfermiza, el desenlace de esta historia que íbamos avanzando, ese repugnante plan que terminaría por acabar con la vida de los chicos. María del Carmen ya se debía oler algo raro, pensaba que algo podía pasar con este hombre, porque el 27 de noviembre del 96, muy temprano, llama por teléfono a sus familiares del pueblo para decirles que estuvieran muy atentos porque algo muy grave podía suceder. Esto, pues la verdad, nos habla un poco del clima de tensión que tenía que estar respirando esta chica, y que demasiado no se equivocaba, porque al filo de las 4 de la tarde de ese mismo día, Juan Medina se planta en esa casa de los muchachos y sin mediar palabra abre fuego contra los 3 con una escopeta de caza de su propiedad, porque tenía licencia de armas, por eso antes he destacado el dato de que era cazador. María del Carmen tenía en ese momento 22 años, Rosa tenía 15 y mueren en el acto. Su hermano Antonio, 19 años, lo haría horas más tarde en el Hospital General Yagüe. Y el homicida pues actuó tan rápido que los vecinos, aunque estuvieron alertados por el sonido de los disparos, cuando llegaron allí este señor ya no estaba, ya se había escapado, no consiguieron verlo. No obstante, se puso en marcha un operativo, un dispositivo policial en el barrio de Gamonal, pero no se sabe muy bien qué pasó con este señor en este periodo de tiempo, porque sí, debido a la reconstrucción que se ha hecho del caso, se sabe que se fue a su piso, que tuvo un arrebato de violencia, como de darse cuenta de lo que había hecho, un momento de lucidez, quizás, por llamarlo de alguna manera, no sé, y se lía a golpes en su propio piso con la escopeta, tiene un arrebato de rabia, pero esto no le impide decir, pues ya que he empezado con esto voy a acabar con todo, ¿no? Por lo que haría después. No sé si quieres comentar, antes de que nos metamos en el pueblo, algo de la matanza de los niños. No, quiero decir, es como tú bien indicabas, era presagio lo que había dicho la noche anterior o horas antes. Y bueno, pues se desencadenó lo peor que se podía desencadenar, ¿no? Que es la furia de este señor, que por lo visto debía ser como una especie de olla a presión que estaba ahí, que sí, que por un lado, como tú bien decías, que sí se prestaba para acompañarlos y tal, pero aquello pues evidentemente se estaba gestando. No sé, no tengo palabras.
Claro, yo antes he dicho un arrebato de lucidez, pero más que de lucidez yo creo que de egoísmo, porque este señor en este momento ata cabos y dice: me va a pillar la policía, saben que he estado detenido, saben lo que hay aquí detrás, entonces me voy a ir al pueblo y voy a acabar con todo y con todo el mundo. Por eso esas reminiscencias de Puerto Urraco, ¿no? Es imposible saber, yo creo que es muy difícil, o por lo menos para mí es imposible, saber qué pasa por la cabeza de esa persona, aunque la estuvieras entrevistando, porque yo creo que ni ellos en ese momento de euforia total. Y yo creo que aquí el punto de inflexión es el primer gatillazo, el primer disparo. Una vez que eso se ha hecho, se ha llevado a cabo, ya es como un torrente, ¿no? Que no puedes parar. Es un poco como dice citando una frase de la película Kika de Pedro Almodóvar, que a mí me gusta mucho, cuando dice, lee un párrafo del libro y dice: matar es como cortarse las uñas de los pies. La simple idea te produce pereza, pero una vez que empiezas, pues ya la cosa, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Yo creo que entre euforia, rabia y tal que debió sentir ese señor en ese lapsus de tiempo que tú dices, pues ya el primer disparo ya estaba hecho, los crímenes ya habían empezado y bueno, la furia seguía para adelante, ¿no? Este señor coge el coche, se va hasta su pueblo y nada más llegar se dirige a la casa de su suegra con la que había convivido 15 años, Antonia de la Torre, que en ese momento contaba con 92 años de edad. Quiso la casualidad que además estuviese acompañada en ese instante por la madre de los chicos a los que acababa de asesinar en la cocina, Juliana Juez, y sin apenas tiempo para reaccionar, Juan Medina las asesina ambas de un disparo con la escopeta. Las crónicas narran que murieron abrazadas, aterradas. Sí, pero aquí ya te indica que ya le daba un poco igual. Es como el que entra en una universidad de Estados Unidos y empieza a disparar a diestro y siniestro. Sí. Porque qué culpa tenía la vecina. O sea, en el caso de que fuera un crimen pasional. Y la suegra que lo había cogido incluso en la casa. La suegra que le había ayudado. Y yo creo que, bueno, seguramente porque consiguieron reducirlo, porque si no, pues hubiera llevado a más vecinos y a más gente que hubiera visto por ahí, sin ningún tipo de pudor. Es que además sigue en esa escalada de violencias, se dirige al domicilio de su cuñada, de Ángela Porras, y la dispara, entra en la casa, la dispara. Unos obreros que estaban trabajando cerca, asfaltando una calle, escuchan los disparos y vieron salir al hombre de la casa, pero no vieron la escopeta, la debía llevar escondida. Y la mujer apenas susurró unas palabras cuando la recogieron los trabajadores, ¿no? En la puerta de la casa, ya medio muerta. Dijo: mi cuñado me ha matado, y efectivamente moriría un poco más tarde en el hospital. Que gracias a esto, a estas palabras de esta mujer, se pone sobre alerta al pueblo y es cuando empiezan a buscar. Sí, de todas maneras, aquí parece ser que la persona que más, es decir, que no tuvo una reprimenda contra ella fue su exmujer. Y esto es muy llamativo, ¿no? Porque a lo mejor él quería provocar, no lo sé, digo yo, quizá quería provocar un daño irreparable en la figura de su exmujer, porque tampoco sabemos muy bien. El divorcio, yo creo que la separación debió estar un poco, parece ser, por cómo era él, pues por parte de la mujer, pues debió ver el tipo de persona con el que estaba, que la infidelidad, pues supongo que a lo mejor también planeaba sobre el matrimonio y bueno. Yo pienso que esta mujer, al quedarse en Francia, vivió muy en la ignorancia de lo que hacía este señor durante esos años. Entonces también la libró el estar en ese país, porque de haber estado en el pueblo estoy seguro de que este hombre habría acabado con ella. Sí, pues posiblemente sea así. Lo que pasa que sí es verdad que a lo mejor ese comportamiento que tenía obsesivo con... Perdón, que no recuerdo el nombre, con la chica que asesinó. María del Carmen. María del Carmen. Pues a lo mejor ya indicaba que era una persona, pues bueno, que cuando estuvo casado, ¿no? Pues no, a lo mejor la fidelidad no era uno de sus valores, ¿no? A tener en cuenta, sino que entonces parece ser que esta mujer se deshizo de él y se separó, bien hecho, ¿no? Pero que bueno. Este señor sigue con ese intento de acabar con toda su familia, yo creo, con la familia de la mujer, como estamos diciendo. Por eso decía lo de provocar un daño irreparable, ¿no? De cara... Parece ser que esa furia fue enfocada a la familia de la mujer. Sí, porque además se va a buscar a su también excuñado, Antonio, no le encuentra, y ahí es cuando él
se da cuenta de que ya efectivamente no hay vuelta atrás. Hay un momento de pánico total en el pueblo, dado que el asesino anda suelto, nadie sabe dónde estaba. Unos momentos que vuelven a recordar a esa tragedia de Puerto Urraco, cuando se oyen los disparos y la gente del pueblo pues huye despavorida, pensando que pueden ser ellos los siguientes, que esto también pasó en un pueblo de Burgos, en otro caso que traeré en un momento, bastante similar a este suceso. No lo destapo porque ya digo que lo traeré a este momento, pero me llama la atención que tan poco separados en el tiempo sucedieran tres casos tan similares en varios pueblos de España. El cobarde de Juan Medina en ese momento decide ocultarse en su casa, porque la Guardia Civil ya estaba desplazada en el pueblo buscándolo, se acuesta en su cama y se dispara en el corazón, se suicida, se quita la vida, ¿no? Que esto es la diferencia de esos otros casos que, tanto en Puerto Urraco como en el otro caso que nombraba, los asesinos huyeron. Bueno, en el caso de Puerto Urraco creo que había una justicia de honor, ¿no? Había un acto de lo que ellos consideraban, evidentemente, y unas rendijas que venían unas peleas, que venían de muy atrás, entre dos familias que francamente llevaban un siglo o más, con disputas y tierras por el medio. Aquí eso no existe, ¿no? Entonces, pues eso, posiblemente, como hemos comentado ya, pues la furia iba enfocada a la familia de su exmujer, y una vez cometido ya la barbarie, pues no lo sé. Yo creo que el momento a lo mejor de lucidez, más que en el momento en el que se dirige a su piso, viene en el momento en el que se suicida, ¿no? Como decir, ¿qué he hecho? Y yo siempre pienso y digo, ese momento de lucidez no será que dices, madre mía, la que me espera. Eso es lucidez o egoísmo, yo creo, de decir, prefiero, ya he cumplido con mi venganza antes que estar en la cárcel. Sí, porque cuando se romantiza, se pone así, como si tuvo un momento de lucidez, parece que estamos, yo no lo sé, yo tampoco soy quien para juzgarlo, pero parece que estamos diciendo, no, se arrepintió, se puso a llorar y se pegó un tiro. No, pues a lo mejor no fue así. No, y yo creo que aquí el pensamiento que tuvo es, el daño ya está hecho, la huella ya está de sangre. Más, el daño ya está hecho y me suda. Sí, he acabado con dos familias enteras prácticamente. Es lo que quería. Lo que pasa que ahora lo que me viene encima, pues es terrible, ¿no? Que es que lo que digo yo, y porque tenemos un código penal y porque tenemos una policía y tenemos una especie de orden, llamémoslo así, porque si no, yo creo que si no tuviéramos este tipo de... habría asesinatos cada medio paso, ¿no? Y es un caso que, además, según lo narras, si no te dicen que ha sucedido hace 26 años, parece que estamos hablando de la España profunda de los años 50, 40. Y esto pasó hace bien poquito, este caso, ¿eh? Sí, es que antiguamente muchas peleas de este tipo en los pueblos, en la España profunda y también en la no tan profunda, sí. Ojo, porque en el Madrid de los 50 ha habido asesinos y asesinas muy... Muchísimos de los casos más sórdidos de la crónica negra española han sucedido en Madrid. Sí, desde envenenadoras profesionales hasta... y en Barcelona, ojo. En Barcelona también, sí, hay casos tanto de hombres como de mujeres, porque es verdad que el nivel o el número de asesinos masculinos supera, suelen decir, al de mujeres, pero bueno, que también las hay, ¿eh? Por eso te digo que bueno, es una forma muy vasta y nefasta, si valga la redundancia, de acabar con alguien, ¿no? Y muy tradicional, a lo mejor, de esa España, pues eso, de escopeta en mano, ¿no? Sí. Pero bueno, que también en los Estados Unidos, oye... Sí, es decir, sí, sigue pasando a día de hoy, entonces... Sí, a lo mejor ha sido un poco chorrada el comentario que he hecho de los años 50, pero es como... No es ninguna chorrada. Lo que quiero decir es que bueno, que no es digamos que no es el caso de un asesino refinado, ¿eh? Es como que me retrotrae a esas novelas tipo lo que escribía Delibes, ¿no? De los pueblos, del odio arraigado y de las venganzas. Por eso como que me lleva a esas épocas... Es que te retrotrae a eso, pero además lo que decimos, que no es un asesino con estilo, ¿no? Aunque suene mal decirlo, sino que es un asesino burdo, ¿no? Que en ese
en ese volcán de furia, rabia, no sé, X, pues coge una escopeta, ¿no? Y de la manera más directa y vil, ¿no? pues mata incluso la pobre vecina, que justamente la casualidad, las cosas como son, o causalidad, tenía que estar ahí, y también se la lleva por delante. Entonces, bueno, en fin. Vete a saber si la habría matado también si no, porque siendo la madre de los niños, a lo mejor dijo, acabo con todo el mundo. No sé cuáles eran sus intenciones, pero bueno, lo cierto es que después de todo esto el pueblo quedó roto de dolor porque había asesinado a 6 de los vecinos en un pueblo que era muy pequeño. En el momento en el que se produce esta matanza vivían prácticamente 40 personas. O sea, matar a 6 personas de un pueblo de 40... Te tocaba de muy cerca. Exacto, sobre todo en pueblos que hay mucha gente emparentada. Entonces imagínate lo que debió suponer aquello. El pueblo se niega a enterrar al asesino en el cementerio de San Millán, y el cuerpo acabó siendo reclamado por la madre de Juan Medina, a la que se le entregó el cadáver de su hijo, y este señor acabó recibiendo sepultura en la Línea de la Concepción en Cádiz. O sea que al final acabó volviendo a su origen después de ese viaje tan extraño que hizo este hombre de Francia a San Millán, y el legado de sangre que dejó, ¿no? Sí. Bueno, al final, pues como tú bien dices, volvió a sus orígenes, aunque ya fuera en una caja de madera, y dejando un legado, pues, bueno, horroroso, horrible, destrozando a un pueblo, la memoria de todos esos vecinos. Hombre, es innegable, ¿no? Pero bueno, en fin... Un caso que es muy desconocido. A mí me llamaba la atención porque yo no había oído hablar de él, y siendo de Burgos me llamaba la atención, sobre todo yo que me gusta muchísimo la crónica negra y me gusta muchísimo mi ciudad y que escribo de esto, me llamaba la atención no haber oído hablar nunca de este caso. Entonces, pues por eso lo quería traer también al programa, ¿no? Nunca dejamos de descubrir cosas nuevas, y de hecho alguna vez has comentado tú, ¿se nos van a acabar los casos algún día? Yo digo, me parece a mí que no, ¿eh? Es muy difícil que se nos acaben los casos, por no decir imposible, porque por desgracia, a medida que vamos haciendo, o que vas haciendo este podcast, y yo, perdón que nunca lo pronuncio bien, ¿eh? El podcast. Podcast. No puedo. Pues por desgracia siguen ocurriendo crímenes y más casos, y digo por desgracia porque es así. Han cambiado las formas muchas veces, cambian los estilos, los motivos siguen siendo los mismos, ya sea por una pelea en una red social, ¿no? Pero vamos, el mundo sigue dando vueltas y siguen ocurriendo cosas así que por desgracia este podcast no acabará hasta que tú no lo decidas. Y hasta que los oyentes pues decidan. Exactamente, que sí, son los que tienen la última palabra, siempre. Así que bueno, antes de despedir, ya que hemos mencionado a los oyentes, pues agradeceros una vez más a todos los que estáis en redes apoyándonos semana a semana y haciéndonos crecer, que estamos súper agradecidos. Sí, yo súper agradecidos y súper contento por ti. Felicitarte por tu novela, por tu segunda y ya tercera novela que está a punto de salir, por el programa, que me encanta colaborar. Decir bueno, que esto es simplemente una tertulia, tú me das la información, yo busco un poco contrasto, y que simplemente lo que hago yo es dar mi humilde opinión, que posiblemente diga muchas tonterías en algún momento, pero quiero decir, es una tertulia relajada, sin más. Yo creo que hoy lo hemos grabado así, pero así es como yo lo grabo en casa, me siento en el sofá. Es una tertulia sin más pretensiones que lo que es comentar un caso, y no buscamos tampoco... Lo decimos por todos aquellos criminólogos que puedan diferir en opiniones, o que estamos súper a favor de ellos, y oye, están haciendo una labor maravillosa, y que nosotros lo único que hacemos es comentar los casos pues de una manera distendida y sin más, quiero decir. Y yo desde aquí pues recalco, si alguna vez alguien cree que puede aportar algo a un caso en concreto del que hemos hablado, o considera, el mail del programa, el buzón de sugerencias, siempre está abierto para todo aquel que quiera hacer un aporte, así que siempre es bienvenido. Que no les vamos a quitar el trabajo, que no somos criminólogos, estamos en otro lado, ni siquiera somos, o yo por lo menos no soy periodista, entonces
recalco lo de la tertulia, opiniones de forma distendida, como harías con un amigo con un café. Punto. Y que muchas gracias por oírnos. Exacto. Y con esto pues nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves, en el que tendremos un nuevo episodio de A Través de la Niebla, ya en distancia. Una experiencia distinta, pero bueno, oye. Oye, quién sabe, igual este es el formato del futuro y lo grabamos por webcam, ¿no? Bueno, yo prefiero la voz solo. Mi mundo es el de la voz, prefiero estar detrás de las cámaras que delante, pero bueno. Vale, a mí me gustan los dos. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias a ti, Javi, por estar aquí. Gracias. Y nos escuchamos la próxima semana, siempre a través de la niebla. A través de la niebla.